Ahora bien, chiquillos, anteriormente nosotros ya habíamos definido el concepto de una función. Habíamos dicho que una relación se considera una función si para todo valor de la variable independiente existe un único valor en la variable dependiente al cual esté asociado. Y decíamos que eso era una correspondencia unívoca. Habíamos definido que una función, por ejemplo, en este caso f, se iba a nombrar mediante una letra. A este primer conjunto que tenemos acá denotado por conjunto A, llamábamos que era el conjunto de partida. Este conjunto de partida corresponde a los valores que toma la variable independiente. También podemos decir que son los valores que toma x, porque x es la variable independiente, o también podemos decir que son los valores de las abscisas. Recordemos que cuando hablábamos en el plano cartesiano de las abscisas nos referíamos a la coordenada en x. Entonces podemos decir que son las abscisas. Ahora, este conjunto como tal tiene un nombre. Este conjunto, que es el que posee todos los valores para la variable independiente, es lo que vamos a conocer como el dominio de la función. El dominio va a ser todos los posibles valores que puede tomar la variable independiente dentro de esa función. De ahora en adelante lo vamos a llamar de esta manera. ¿Cómo vamos a representar ese dominio? Pues serían todos los valores que estén dentro de este conjunto A. Vean que aquí los únicos valores que están son menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Por ende, el dominio lo vamos a representar con una D mayúscula y a manera de subíndice vamos a poner el nombre de la función o la relación. Vean que en este caso la función se llama f. Entonces el dominio de la función f serían estos valores. Como únicamente corresponden a esos valores, recuerden, para que un conjunto solo hiciera referencia a esos valores, lo poníamos entre llaves. Y el orden no importaba. Entonces aquí podemos decir que el dominio de f corresponde a menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces de ahora en adelante para nosotros el conjunto de partida o los valores, de la variable independiente lo vamos a conocer como el dominio, que son los valores de x o de la variable independiente que puede tomar esa función. Este segundo conjunto que teníamos acá es lo que nosotros habíamos denominado como el conjunto de llegada. Aquí habíamos dicho que son los posibles valores de la variable dependiente podemos decir que son las posibles y's, también podemos decir que son las posibles ordenadas, y a este conjunto que tenemos acá de ahora en adelante lo vamos a conocer como el codominio. El codominio va a ser el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar la variable dependiente, o sea, la y, los posibles valores. ¿Cómo lo vamos a representar? Vamos a representar codominio mediante una c, y a modo de subíndice vamos a colocar el nombre de la función. En este caso la función se llama f. Entonces el codominio de la función f sería el conjunto formado por todos los valores que están en este segundo círculo, en este segundo espacio. En este caso serían menos 2, 0, 1, 3, 4 y 5. Recuerden que el orden de los valores no afecta esta relación. Ahora, ¿por qué a este se le llaman posibles valores de la variable dependiente y no los valores como tal? Porque existe otro conjunto, un tercer conjunto, que nosotros vamos a definir, ahora sí, como los valores de la variable dependiente. Ya no los posibles, sino que efectivamente estos sí son los valores de la variable dependiente. Es decir, estos sí son los valores de y, y este sí corresponde a las ordenadas. Y a ese conjunto, ¿cómo lo vamos a llamar? A ese conjunto le vamos a llamar ámbito o rango. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre el ámbito, el rango y el codominio? El codominio son todos los posibles valores de la variable dependiente, es decir, puede haber valores ahí que no se hayan relacionado. El ámbito o rango corresponde a los elementos del codominio que sí se relacionaron con los elementos del dominio o con los valores de la variable independiente.
¿Cómo vamos a representarlo? Para representar el ámbito lo vamos a hacer con una mayúscula y a modo de subíndice vamos a colocar el nombre de la función, que en este caso sería f. Y dentro de ese conjunto vamos a colocar todos los elementos de ese conjunto que sí se están relacionando con los elementos del primer conjunto, con las x. En este caso los elementos del segundo conjunto que sí se están relacionando, o el ámbito sería el conjunto formado por -2, 1, 3, 4 y 5, puesto que esos son los valores del segundo conjunto, los valores de y que sí están asociados con un valor en x, por ende este sería el ámbito. Ahora chiquillos, ya que hemos definido el ámbito, lo que nos haría falta definir es el gráfico de la función. Recuerden que el gráfico de la función es todo el conjunto de pares ordenados que pertenecen a la gráfica de esa función. Recordemos que los pares ordenados son puntos de la forma x, y. Dado que en este caso las x corresponden a los elementos que hay en el conjunto de la izquierda y las y son los elementos del conjunto de la derecha que sí se relacionan, pues para formar el gráfico, como es un conjunto, primero lo vamos a colocar dentro de llaves. Y lo que vamos a hacer es que vamos a formar pares ordenados donde a cada valor en x le asignamos su respectivo valor en y. Ahora muchachos, una vez que ya hemos definido esos dos conjuntos, podemos trabajar algo que se conocen como las imágenes y las preimágenes de la función. Recuerden que habíamos dicho que este conjunto que tenemos aquí a la izquierda, que es el conjunto A, corresponde al dominio de la función, que corresponden a los valores de las x de esa función, mientras que el conjunto B corresponde al codominio de la función. Y tenemos el ámbito, que son los elementos del conjunto B, es decir, del codominio, que sí se están relacionando. A los valores de x los vamos a conocer como las preimágenes. Entonces el dominio va a ser el conjunto de preimágenes, mientras que el codominio va a ser el conjunto de posibles imágenes. Y el ámbito, como esos sí son los valores que se relacionan, el ámbito va a ser el conjunto formado por las imágenes. Por ejemplo, si nosotros queremos averiguar la imagen o la preimagen de un punto, si nos piden averiguar la preimagen, pues sería el valor en x que se esté relacionando con dicho valor en y, porque las preimágenes son los elementos del dominio que forman parte de las variables independientes. Mientras que si queremos averiguar la imagen sería el valor en y que se está relacionando con dicho valor en x. Y serían los elementos del ámbito que corresponden a los valores en y. Por ejemplo, vean lo que me dice acá. La imagen de 3. Al hablar de imagen, sabemos que nos referimos al valor en y. Al decir la imagen de 3, me está diciendo entonces que averiguemos la y de cuando x vale 3. ¿Verdad que como x vale 3, pues sabríamos que es un elemento del dominio? Si buscamos 3 aquí en el dominio, vean que estaría ubicado acá. Y verdad que 3 se está relacionando en el otro conjunto con -2, donde este, como sí se está relacionando, sería su y. Por ende, como nos pidieron la imagen, es decir, la y de cuando x es 3, pues sabríamos que la imagen de 3 tendría que ser -2, porque es el valor de y con el cual se está relacionando 3. Ahora, vean lo que nos piden aquí, las preimágenes de 1. Preimágenes sabemos que corresponden a los valores de x. Entonces aquí me está pidiendo los valores de x de cuando y corresponde a 1. Entonces sabemos que la y son los valores que se encuentran en este segundo conjunto. Si buscamos el 1 en y, vean que este 1, si nos devolvemos, está relacionando en x con -1 y con 0. Por ende, como esas son las x con las cuales se está relacionando, esas serían sus preimágenes, que eran los valores que estábamos tratando de encontrar. Entonces, en este caso diríamos que las preimágenes de 1 son -1 y 0. Ahora bien, vean que aquí lo preguntan diferente. Dice, -2 es imagen de... Entonces aquí nos están diciendo que -2 es la imagen, es decir, ya nos están diciendo que -2 es la y. Entonces, si ya sabemos que -2 es la y, tenemos que buscar cuál es el valor en x con el cual se está relacionando. Si -2 es la y, si buscamos -2 en y, ¿verdad que -2 si nos devolvemos estaría relacionando con 3? Quiere decir entonces que -2 sería la y de 3. Mientras que acá vean lo que nos solicita, -2 es preimagen de... -2 es preimagen, es decir, -2 es una x. Entonces, si sabemos que -2 es la x, vamos a tener que buscar la y con la cual se relaciona. Si buscamos el -2 en x, ¿verdad que -2 en x se está relacionando con 3? Por ende, quiere decir que -2 es preimagen de 3, es decir, de ese valor de y.
Entonces sabemos que si nos piden imágenes es averiguar el valor de y con el cual se relaciona una x, y si nos piden la preimagen es el valor en x con el cual se está relacionando una y. Ahora, vean esta representación que ven acá, f de 0, y viene entre paréntesis. Nosotros habíamos dicho que en este conjunto que tenemos el dominio están representados todos los valores en x, y en este segundo conjunto están representados los valores en y. Y verdad que la y correspondía al valor de la variable dependiente, que siempre era el nombre que recibía esta función. Básicamente, cuando nosotros definimos el criterio de una función, al definir la función como f en términos de x, por ejemplo, o g en términos de x, básicamente ahí lo que estamos calculando es el valor de y. Entonces, esa expresión f de x para nosotros lo que va a representar es la y. En este caso, como nos dicen f de 0, sabemos que lo que hay dentro del paréntesis es la x. Al hablar de f de 0, lo que nos están pidiendo es la imagen de la función cuando x es 0. Es decir, la imagen sería el valor de y que se está relacionando cuando x es 0. Si aquí nosotros lo calculamos, pues en este caso, si buscamos la x que es 0, ese se está relacionando con 1. Quiere decir que la imagen de 0 es 1, entonces f evaluada en 0 equivaldría a 1. Y pues de esa manera, chiquillos, es como hacemos el cálculo de preimágenes e imágenes en un diagrama sagital. Espero que les vaya bien con los ejercicios que continúan.